Buenos días, niños. Vamos a continuar las clases en este día. Eh, Espero que se encuentren bien, de que hayan disfrutado del feriado que hubo el 12 de abril por las fiestas de Cuenca. El día de ayer también no tuvimos clases por el celebrarse el Día del Maestro y cumplir algunas actividades como tal, como son reuniones, sesión solemne, etcétera, etcétera. Pero bueno, concretamente vamos a conversar nosotros lo que pasó el día domingo 11 de abril. ¿Qué pasó? Recuerden ustedes, ¿verdad? ¿No es cierto? Todos los papitos, los hermanos, los abuelitos, que son mayores de edad, fueron a cumplir con un requisito que es obligatorio, ¿cierto? Un requisito que es obligatorio, como son las elecciones, ¿no es cierto? ¿Qué se eligió? Vamos a ver, se eligió dos candidatos. Uno que se presentaba a la lista 1, ¿sí? Y el otro que se presentaba a la lista 21, creo que, ¿no es cierto? Un candidato se llamaba, o se llama más bien, de apellido Arauz, y el otro es Lazo. Arauz y Lazo participaron en esta elección. ¿Quién le ganó? Le ganó el candidato Lazo, ¿cierto? Muy bien, entonces eso sucedió el día domingo. ¿Quién es el que controla esta situación para que no exista desmanes, para que no exista problemas, encuentros, ¿no es cierto? ¿Quién controla? Las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes elaboran, ¿no es cierto?, lo que son las papeletas, los padrones electorales, en este caso, como es, comprobantes de votación, etcétera? ¿Son qué? Hay una institución que se llama, bueno, son los vocales de la mesa, pero a nivel nacional es el Consejo Nacional Electoral. Ellos son los que controlan, cuentan los votos y determinan y designan el ganador. En este caso, en el país ya hay un ganador, entonces el candidato Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, es el nuevo presidente de la República que va a ser posicionado a partir del 24 de mayo del año 2021. Desde ahí regirá la administración de él. Entonces, es un acto muy importante que se llevó a cabo y que obligatoriamente participamos todos los ecuatorianos, ¿ya? Muy bien. Anteriormente había la primera vuelta. Ahí participaron muchos candidatos, eran 19 o 16 candidatos, no recuerdo. Entre ellos estaba Herbas, Yacu Pérez, Arau, Lazo, etcétera, etcétera. Y ahí quedaron dos candidatos, a pesar de que se habló que había fraude. ¿Qué es el fraude? Es la deshonestidad, cuando se roban los votos de otras personas. Sin embargo, esperemos de que no haya sido así, sino más bien haya habido una equivocación considerándole de esa manera. Sin embargo, le dejaron a un candidato afuera, que fue el candidato Yacu Pérez, y que todo el pueblo creía que él iba a la segunda vuelta. Bueno, de todas formas entraron dos, ahora ganó una sola persona. Y en esa elección, cuando fue la primera vuelta, recuerden ustedes, se eligieron que a los señores, señoritas, señoras, asambleístas, o sea, quienes van a llegar a la Asamblea Nacional, a participar ahí, a elaborar leyes y a trabajar por el bien del pueblo ecuatoriano, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes conozcan en este día cuáles son las funciones de las autoridades, ¿sí? Y cuáles son las autoridades que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, vamos en este caso a hablar de poderes, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar? De poderes. Entonces, yo voy a escribir en el pizarrón los poderes que tiene el Estado ecuatoriano. Bien, entonces les decía
Vamos a hablar de las autoridades del Estado ecuatoriano y los poderes que estos tienen. Entonces, vamos a hablar del primer poder del Estado. Es el poder ejecutivo, ¿cierto? El que ejecuta todas las leyes, las normas en las que nosotros tenemos que basarnos y cumplirlo. Este ejecutivo es el presidente de la República. En este momento, ¿quién es? Es el licenciado Lenín Moreno, ¿no es cierto? Entonces él está en el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, ¿sí? Y dentro de este marco de administración del presidente o del poder ejecutivo está, por ejemplo, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, del ejército ecuatoriano es el que manda, está sobre el general de mayor antigüedad, ¿sí? Forma parte el presidente de la República del Consejo Nacional de Igualdad, ¿sí? Y es el que puede decretar, el único que puede decretar los estados de excepción. Por ejemplo, ahora, ¿qué es el estado de excepción? Es cuando se prohíbe a la gente que ande de tal hora a tal hora, y nosotros le conocemos que hay toque de queda. Cuando, por ejemplo, en el estado de excepción dice el día de hoy, únicamente van a transitar los vehículos que tengan placa par, mañana los impar y así. O sea, dicta decretos inmediatos que tienen que ser cumplidos a nivel nacional. Eso hace el poder ejecutivo, por eso se llama poder ejecutivo. El presidente, a partir de mayo, ¿quién va a ser? Va a ser Guillermo Lasso, y él mandará sobre las Fuerzas Armadas, ¿sí? Será el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él presidirá el Consejo Nacional de Igualdad y también presidirá, en este caso podrá decretar los estados de excepción a nivel nacional, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver, el siguiente poder, que asimismo fue electo por el pueblo ecuatoriano, es el poder legislativo, ¿sí? Legislativo, ¿por qué? Porque ellos van a legislar, van a hacer leyes para el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Y ahí tenemos lo que nosotros conocemos, aquí en legislativo tenemos la Asamblea Nacional, ¿cierto? Ahí está, la Asamblea Nacional, ya existe todos los asambleístas de las provincias, ¿sí? Porque hay asambleístas nacionales y hay asambleístas provinciales, ¿sí? Ellos controlan la acción que hace el gobierno. Es decir, ellos están atentos a lo que el gobierno hace. El gobierno manda leyes, ellos estudian, aprueban y se ejecuta la ley. O si no, también ellos elaboran leyes, manda que el gobierno autorice ejecutar esa ley. Es decir, que ellos laboran a través de un procedimiento legislativo, ¿sí? O un procedimiento parlamentario. Se tienen presidente, tiene secretario y tienen diferentes comisiones. Hay la comisión de salud, comisión de educación, comisión de auditoría, etcétera, hay diferentes comisiones, ¿ya? Entonces el poder legislativo es la Asamblea Nacional. En cambio, en el poder ejecutivo, ¿quién estaba? Estaba el presidente, ¿cierto? Bien. Ahora, tenemos otro poder que también son autoridades del Estado ecuatoriano y es el judicial. ¿Se han oído del judicial? ¿Cierto? En nuestro país, de acuerdo a la Constitución que se aprobó en el año 2008, existen, en este caso, en esta función judicial, existe la Corte Superior de Justicia y también la justicia indígena. Es decir, que en cada pueblo donde son considerados indígenas se practica una justicia indígena. ¿Se han oído de la justicia indígena? Aquellos que le ponen en la plaza, le desnudan y le pegan, le castigan con ortiga, le bañan con agua fría. Esa es la justicia indígena. En cambio, nosotros estamos regidos por una justicia normal, ¿sí? En donde existe lo más alto de esa función del Estado, que es el Consejo de la Judicatura. ¿Han oído del Consejo de la Judicatura? ¿Ya? Entonces ahí se encuentra
en el Poder Judicial el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Existen jueces en los juzgados que ustedes deben oír. Los jueces son los que estudian el caso y dictaminan la sanción para las personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona ha robado, el juez le encuentra culpable y le sentencia, por ejemplo, a 2 años, a 3 años de cárcel, a que pague multas, etcétera. Mucho más cuando existe asesinatos, pagan 25, 30 años de cárcel. Cuando existen los femicidios, han oído de los femicidios, ¿no es cierto? Ahí les castigan con muchos años de prisión, ¿sí? Entonces, el Poder Judicial es el que está conformado por los jueces que dictaminan, en cambio, las sanciones, ¿cierto? Las sanciones mediante la ley que existe en nuestro país. Dice, usted ha robado, la ley dice que por robar se va a 2 años de cárcel, 2 años. La ley dice que por matar a un niño se va a 35 años de cárcel. Por matar a una mujer se va a 35 años de cárcel. Y así entonces, ¿no es cierto? Ellos determinan de acuerdo a lo que manda la ley. Pero también hay jueces de paz. ¿Qué significa eso? Que hay algunos lugares en donde se llama, ¿cómo es? Departamento de conciliación. Por ejemplo, que 2 vecinos estén peleando por un terreno, ¿sí? Van allá, el señor les llama la atención y les dice, bueno, yo quiero que ustedes se den la paz y que puedan arreglar y solucionar de la forma más respetuosa. Entonces, hay jueces, ¿no es cierto? Ya. Hay también, dentro de esto, el servicio notarial. Hay mandan sobre la rehabilitación social. Está dentro de este Consejo de la Judicatura que tiene que ver con todo esto. ¿Qué es, en este caso, la rehabilitación social? Son las cárceles. Si ellos tienen poder sobre eso, ¿no es cierto? Controlan las cárceles, ponen sus personas ahí a que cuiden a los presos, ¿cierto? Entonces, controlan sobre esto. Tiene medios alternativos sobre la solución de conflictos, ¿sí? Hay departamentos de arbitraje y mediación, hay la Defensoría Pública, escucha usted, la Fiscalía General del Estado y la protección de víctimas y testigos. Cuando yo, por ejemplo, veo que una persona hizo algún daño a otra persona, sí, pero tengo miedo de denunciar porque me dijeron que si vos hablas te van a matar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos protegen, le mandan a la casa policías para que estén cuidando la casa, etcétera, cuando se dan estos casos, ¿no es cierto? Ya. Pero también tienen su acción administrativa sobre la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es, en este caso, la fiscal nacional? Es una señora morenita, se llama Diana Salazar. Esta fiscal es la que detecta los actos de corrupción en diferentes lugares que hemos tenido, porque aquí en el país ha habido muchos actos de corrupción. Y en todas las provincias y en los juzgados existen los señores fiscales. Por ejemplo, si hay un robo, el fiscal va y hace la investigación. Si hay una muerte, el fiscal va y hace la investigación. Si hay un accidente de tránsito, es nombrado un fiscal para que haga la investigación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está dentro del, en este caso, del Poder Judicial, que son también autoridades del Estado. Ya. Vamos a ver también, tenemos dentro de eso, hay un departamento, ¿sí?, de transparencia y control social. ¿Se han escuchado ustedes? Ya. Existe entonces, ahí existe representación que el pueblo es el mandante del Estado. El pueblo es que toma las decisiones. ¿Para qué? Por ejemplo, para elegir el presidente, para elegir en este caso, los alcaldes, los concejales, los consejeros, también los asambleístas, ¿ya? Y entonces hay un departamento grande que también tiene que ver con esto y está dentro de esto, la Contraloría General del Estado. ¿Qué hace la Contraloría? La Contraloría hace las auditorías. Sin embargo, pudimos ver las noticias que en la Contraloría se encontraron actos de corrupción. Miren ustedes, ¿no es cierto? Ya. Está
el Departamento de Veeduría Ciudadana y Consultas Populares, donde cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer observaciones a lo que esté pasando y participar activamente en la vida política del Estado. ¿Sí? Aquí dentro de esta función de transparencia y control social también están las superintendencias. O sea, hay las superintendencias de bancos, hay las superintendencias de economía popular y solidaria, que hacen control sobre qué? Sobre las instituciones financieras que existen en el país. Por ejemplo, los bancos, las cooperativas, las mutualistas, ¿no es cierto? Y ahí de repente aparece, por ejemplo, gente que dice, hagamos un triángulo, ponga 1000, el otro pone 1000, y yo les pago tanto de interés, total se van llevando absolutamente todo y desaparecen, ¿no es cierto? Ensaya el control a través de estos organismos que pertenecen a una función del Estado, ¿sí? Y la última es la Defensoría Pública o la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, si yo, en este caso, caigo preso por alguna situación, hay un defensor que me defiende sobre el caso, por supuesto, ¿no es cierto? Ya, que es pagado por el Estado, sobre el caso que suceda, ¿ya? Y les decía, ¿quiénes tienen que ver, en este caso, quienes controlan los procesos electorales? Es la función electoral, ¿ya? Ahí existe el Consejo Nacional Electoral, o también lo que nosotros lo llamamos el CNE, que es el que organizó, ¿ah? que organizó, ¿qué? Las elecciones recientes. ¿Quién lo preside ese Consejo Nacional? Diana Atanaid, que es una indígena shuara que está presidiendo el Consejo Nacional Electoral. Y sobre ella pesa los resultados, si han sido bien elaborados o no, durante el proceso electoral. Entonces, vamos a ver, estas son las autoridades del Ecuador, del Estado ecuatoriano, ¿sí? Y le hemos dicho nosotros, esas autoridades se transforman en poder porque son los que mandan. Y vemos que aquí las autoridades nacionales tenemos el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo, que es el señor presidente de la República. Tenemos en el poder judicial, que está el Consejo de la Judicatura, y también está la justicia indígena. Dentro de lo judicial están todo lo que nosotros llamamos los juzgados. El juzgado de la niñez, el juzgado de lo penal, el juzgado de lo civil, el juzgado de tránsito. ¿Cierto? Hay una serie entonces de juzgados que son los que sancionan justamente cuando un ciudadano comete algunas irregularidades que no son permitidas, como el robo, como actos de corrupción, como violaciones, como muertes, ¿no es cierto? Son entonces a través del Poder Judicial. Hay una autoridad del Estado que son de transparencia y control social, ¿sí? Esta función es muy importante porque dentro de ello se encuentra la Contraloría General del Estado, que dice algo que controla a todos los departamentos del país, que no existan mal gastos en los municipios. ¿Se acuerdan? ¿Han oído ustedes, por ejemplo, los actos de corrupción en el Ministerio de Salud, que compraron a sobreprecio las mascarillas, etcétera? Entonces la Contraloría del Estado, que está dentro de esta función de transparencia y control social, la que tiene que ver con todo este asunto, ¿sí? Y ahí hay algunos departamentos, o más bien, como le digo, especies de ministerios, como cierto, en que le da al pueblo como el mandante principal, ¿sí? Se crea aquí las superintendencias de seguros, superintendencia de bancos, superintendencia de economía popular y solidaria, etcétera, ¿sí? Y la defensoría del pueblo. Hay un defensor en cada ciudad y es el que también puede recibir ¿qué? Sugerencias, pedidos, denuncias de los ciudadanos ecuatorianos para solicitar que se haga justicia, ¿ya? Y finalmente decíamos, tenemos la electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, es decir, el, el, eh, el, el departamento o el ministerio en este caso, que se encarga de elaborar, de preparar, de planificar las elecciones con todo lo que se quiera, ¿ya? Entonces son las funciones de las autoridades que nosotros tenemos en, como autoridades en el Estado ecuatoriano, ¿sí? En nuestro Estado ecuatoriano. Entonces,
En el Poder Ejecutivo está el presidente, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Él forma parte de un Consejo Nacional de Igualdad y es el que puede decretar leyes, puede decretar acuerdos, puede normas, ¿cierto? Prohibiciones, también puede permitir muchas cuestiones, como por ejemplo estamos viviendo ahora en los estados de excepción que se aplican por el estado de la pandemia. Por eso el presidente, a través de un decreto, dijo, hay estado de emergencia, seguimos en estado de emergencia. Por eso no se pueden abrir las escuelas, no se pueden abrir las discotecas, no pueden irse a la playa, ¿no es cierto? No hay feriados o lo que sea, es el que decreta, ¿ya? Muy bien. Y los otros poderes que son los que ejecutan leyes para que se cumplan en el pueblo ecuatoriano. Esto vamos a hacer, vamos a copiar el cuadrito que tenemos ahí, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo de lo que nos encargamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso para la materia entonces. Funciones de las autoridades y cuáles son las autoridades que tenemos en el Estado ecuatoriano. ¿Ya? Muy bien.